¿Me contás qué país estás viendo? Yo ya reconozco que me perdí, ya me perdí del todo a esta altura. Somos varios, Antonio. A ver, es una pregunta casi, te diría, desagradable para compensar la Sí. mañana. Yo estoy viendo un país que está atrapado en las mismas cuestiones que hace décadas y que Sí. encima las discute peor. Las discute con menos rigurosidad técnica, las discute a los gritos y sin darse cuenta de que está en una pendiente peligrosa, cada vez más empinada y que requiere modificar la manera en que interactuamos. Ayer hablaba con Diego Petrecola, que para mí es una de las personas que más sabe de defensa de la competencia en Latinoamérica. De hecho, la ley de defensa de la competencia, que fue de mi autoría, la trabajé con él. Y estábamos conversando, por ejemplo, sobre el decreto de... Sí, el DNU de servicio público. Exactamente, Sí. exactamente. Y él me hizo acordar que cuando yo volví de estudiar de Londres, él me contrató para trabajar en el rebalanceo telefónico. ¿Sí? Y que nosotros teníamos una postura distinta a la que en ese momento tenía el menemismo, pero las discusiones eran muy intensas y las posturas eran muy técnicas. Ahora estamos mucho tiempo después discutiendo mal cosas que ya se discutieron en otra época con una mejor calidad en el debate. Claro, ni siquiera, ni siquiera se Ni siquiera discuten se ahora. debaten. Claro. Ni siquiera se debaten. Ni siquiera se discuten. Así es. Pero, entonces hay puntos que son importantes, ¿no? El acceso universal. Por ejemplo, hoy pensemos en que el que no tiene acceso a datos, a internet, cuando tiene escuela presencial, es decir, cuando no hay cuarentena, tiene menos instrumentos para estudiar. Hoy ni siquiera tiene la posibilidad de tener clase. Entonces, ¿es importante el acceso universal? Sí. ¿Es importante que haya un precio limitado para los sectores vulnerables? Sí. ¿La mejor manera de alcanzar esto es con este tipo de regulaciones? No, porque si fuera con este tipo de regulaciones de servicios públicos, con un Estado que no sabe regular después con detalle, todos los argentinos tendrían agua potable, todos los argentinos tendrían cloaca, todos los argentinos tendrían gas de red. Entonces hay mucho más que dictar una normativa, que es después la capacidad de gestión y de regulación del Estado. Y eso lo hemos perdido y lo estamos discutiendo muy mal. Que igual lo que vos estás planteando, no hace falta calificar a un sector de servicio público esencial para hacerlo. Yo creo que hay otras maneras de hacerlo. Hay otras maneras de hacerlo. Sí, así es. Pero aún así, cuando lo calificás de servicio público esencial, es tan baja la calidad de nuestro Estado, que es un tema que nosotros hemos hablado recurrentemente, en extenso, la verdad, tanto con Ramón como con vos. Es tan baja la calidad, perdimos tanta capacidad regulatoria y de gestión del Estado, que aún cuando lo hagas, después no te garantiza nada. Pensá que vos congelaste tarifas durante los 12 años del kirchnerismo, pero no se amplió el acceso a los servicios. Pero cuando vos observás una decisión así, a ver, Alberto Fernández no es incoherente, digamos. Se toma una medida tan abrupta y sin contemplar las distintas estrategias, sin hablar con el sector empresario, sin sentar a una mesa para decir, bueno, es una medida que va a modificar las normas del Estado, las reglas del juego, y se toma una medida así. ¿Qué ves vos? Digamos, porque no se entiende, ¿ves a una Cristina Fernández que dice vamos contra Clarín o qué observás? No, yo creo que hay, primero, creo que hubo dos temas, ¿sí? La cuarentena, o la forma de lidiar con la pandemia, más la deuda, que ocuparon gran parte del espectro político del gobierno nuevo, de lo que tenía que decidir en todos estos meses. Sí. Y se puede tener discusiones con respecto a la cuarentena, ¿no? Si es lo mejor o no, si había otras maneras más óptimas de encararla, de definirla, de ver cómo se iba ampliando, de ver cómo se iba, recién lo escuchaba Felipe Miguel o a veces a Horacio Rodríguez Larreta, con el que me veo todas las semanas, de ver cómo vas calibrando distintas cuestiones, pero está claro que es subóptima porque nuestro Estado tenía pocas herramientas. Si hubiera tenido otras herramientas, más test, más capacidad de rastreo, más capacidad del sistema de salud, hubiéramos hecho otras cosas. Pero entonces la cuarentena es subóptima. Después estuvo la deuda. Y después de eso no hay muchas más decisiones grandes, ¿no? Está Vicentín, está lo de la reforma de la justicia, está esto del DNU y por supuesto la reacción económica para paliar parte de los efectos de la cuarentena, que son las que están haciendo todos los países de distintas maneras y como pueden. Pero el resto no han sido medidas consultadas. De hecho, yo he propuesto que inclusive para la parte económica hubiera un consejo, así como te basabas en
en lo que te decían los infectólogos. Bueno, también para lo económico vos tenés que decir, ¿cuál es el marco que tiene la Argentina? ¿Cuánto poder de fuego tiene? ¿Cuál es la mejor manera de utilizarlo? ¿Durante cuánto tiempo? No se ha hecho. Y tampoco estamos pensando hoy la pospandemia. Entonces lo que veo es un gobierno que toma decisiones, que realmente dice que quiere dialogar y que quiere debatir, pero después en las decisiones grandes le cuesta mucho ese ejercicio. Sí, igual... Y esto es algo que se está acelerando de los dos lados. Igual Martín, que quiere dialogar ya, creo que después de los últimos 3, 4, 5 días, me parece que está bastante más claro que dialogar no quiere. Por eso yo quería ir un poco más, olvídate de las medidas puntuales. A mí me da la sensación que no sé en qué país están viviendo, pues están viendo otra Argentina. Si en realidad se dedican a insultarse o a agredirse de un lado y de otro. Ayer Duhalde saliendo a decir que puede no haber elecciones y que hay riesgo. No sé, ¿qué país están viviendo? A mí no sé, se volvieron locos, qué sé yo. A ver, déjame encararlo por el siguiente lado. Primero, yo justo ayer también tuve una larga conversación telefónica con un protagonista del 2001, 2002, muy importante, y estaba igual de asustado, estaba igual de preocupado. Entonces yo lo primero que creo es que lo que dice gente como Duhalde, como esta persona, hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Sí, claro que sí. Porque los años y la experiencia de cómo se llega y las dificultades cuando llegas a una instancia de semejante magnitud, tenemos que recordar lo que le pasó a Argentina en ese momento, ameritan por lo menos un llamado a la reflexión colectiva, para ver si no nos está pasando eso. Felipe González decía que Argentina es un país que corre siempre a toda velocidad hacia el abismo y cada vez frena más cerca del abismo. Hay un momento en que nos vamos a caer. ¿Qué quiere decir que nos vamos a caer? Ya, suponete que no tenga razón Duhalde ni la persona con la que hablé yo. Pero ya el PBI por habitante de la Argentina de este año va a ser igual al del año 73. Sí. Pero va a estar mucho peor distribuido, porque vamos a tener 10 veces más pobreza que en el año 73 y más del doble de desigualdad. Es decir, tenemos la misma torta que hace 47 años, pero mucho peor distribuida, o sea, lo cual te muestra el fracaso colectivo. Ayer Horacio Rodríguez Larreta saca un hilo de Twitter diciendo, la verdad que la reforma de justicia la deberíamos postergar, hay temas más importantes para discutir y lo podemos discutir mejor. Yo veo las reacciones a lo de Horacio, inclusive del propio campo, y digo, bueno, tenemos un problema que es el que vos estás describiendo. Estamos debatiendo a los gritos, lo cual quiere decir que estamos debatiendo peor que antes. Los mismos temas. Argentina no tiene ningún problema nuevo. De hecho, los problemas nuevos que tiene Argentina son por el fracaso de las anteriores. Problema nuevo es más pobreza, problema nuevo es más inseguridad, pero no hay ningún problema producto de haber resuelto problemas anteriores. Ninguno. Y la reacción es, bueno, dado que vos proponés que bajemos un poco, quiere decir que sos tibio. Claro. La verdad es que das bronca porque yo no conozco en ningún ámbito de la vida, el más valiente es el que grita. No conozco en ningún ámbito de la vida eso. Fue Patricia Burri la que dijo a los tibios se lo van a llevar por delante. Entonces, parece una reacción de Larreta hacia esos dichos también. Ya lo escuché eso a debido hace mucho tiempo, decir a los tibios los vomita Dios. Sí, en la época en que empezó... Bueno, pero ahora, era el titular del PRO. ¿No están viendo el país que tenemos? La Argentina está... Que acá es donde yo sí quiero prestarle atención a Duhalde, y por eso hablando hace un rato con Ramón, algo me está faltando algo que no termino de entender, porque Duhalde yo creo que es una persona coherente. El país está destruido, o sea, y si lo único que están preocupados los dirigentes de un lado y otro es en pelearse entre ellos, en serio estamos en problemas gravísimos. Pero mira, partamos de lo siguiente. Primero, Argentina en los últimos 50 años creció menos que la mitad del resto del mundo. Sí. Nosotros tardamos más de un siglo en duplicar el ingreso por habitante. En el mismo lapso de tiempo, el resto del mundo lo